que, que se está grabando, dice. Muy bien, pues África, por favor, ¿puedes dirigirnos en oración? Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que nos da cada día. Y gracias te damos por estos estudios, Señor, que tu palabra nos enseñe, Señor, y podamos aplicarla en nuestra vida, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues continuamos con nuestros estudios bíblicos y esta va a ser una serie muy corta, solamente 3 estudios, y tiene que ver con cómo vemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, o quizás más correctamente, que el Antiguo Testamento nos ayuda y es una fuente de riqueza para entender y para aplicar enseñanzas del Nuevo Testamento. Surge esto y quiero manifestarlo porque cuando hemos hecho los domingos un estudio del libro de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, pues en el capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto que tiene que ver con Deuteronomio capítulo 31, cuando Moisés se lo dice a Josué, y también en el primer capítulo del libro de Josué, cuando Dios se lo dice a Josué. Y tiene que ver Deuteronomio 31 con lo que enseña el libro de Hebreo. ¿Es correcto que el autor de Hebreo use un texto del libro de Deuteronomio, podríamos decir quizás fuera de su contexto? Pues sí, yo creo que es correcto, porque lo que está haciendo es una aplicación de lo que Dios le dijo a Josué, de lo que Moisés le dijo a Josué para nosotros. Lo mismo sucede con el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, que tiene que ver con el Salmo 118, que el Salmo 118 es el gran jaleo, pero que es correcto tomar algunas enseñanzas y afirmaciones, promesas y bendiciones del Antiguo Testamento para aplicarlo a nosotros. Voy a intentar explicarme un poco más y espero que mejor. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 9. Primera de Corintios 9, 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pablo está argumentando el derecho suyo como apóstol y de los otros apóstoles y de los siervos de Dios a recibir ayuda material para llevar a cabo su labor espiritual. Y Pablo apela y toma un principio que Dios estableció en la ley de Moisés, que cuando estuvieran trillando con el buey no le pusieran bozal, sino que el buey tenía derecho a comer del grano que estaba en la era y que estaban trillando. Y Pablo dice, oye, a los hermanos en la fe, a las iglesias, eh, es, es correcto que los que servimos a la obra de Dios recibamos ayuda material de la iglesia de Dios para continuar con la obra de Dios.
y va a ese principio de no pondrás bozal al buey que trilla, y dice, quizás es que Dios lo dijo solamente por los bueyes, o establece este principio para que ahora también en la iglesia se establezca o se practique el principio del sostenimiento a los que sirven en la obra de Dios. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos una fuente grande de ilustraciones, de principios, una riqueza muy grande para nosotros hoy y para la Iglesia de Dios en todos los tiempos. No todo el Antiguo Testamento, no todos los principios del Antiguo Testamento tienen validez o rigen para la Iglesia de Dios. Pero es importante distinguir entre los principios legales y los principios espirituales. No toda la historia del Antiguo Testamento es legítimo que la tomemos para espiritualizarla, poniendo ejemplos o aplicaciones donde no las hay. Por ejemplo, la batalla de David y Goliat. Ahí David no representa a Cristo, ni Goliat a Satanás. Aunque en muchas ocasiones podemos haber escuchado de que aquello, bueno, pues David era como Cristo hoy y Goliat era como Satanás hoy y tenemos que enfrentar. No, allí se habla de una batalla que se libra y que Dios, que es el que da la victoria, lo hace no en base a la fuerza de David, sino al poder de Dios. Sobre un enemigo, no que es débil, sino que es fuerte, y que más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Por lo tanto, es importante que sepamos estar equilibrados a la hora de leer el Antiguo Testamento y sacar lecciones. Pero hermano, yo tengo que confesaros que me da tristeza comprobar que muchas veces, en muchos lugares, hay una gran ignorancia del Antiguo Testamento. Y es una pena, es una lástima, porque es perderse mucho de lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aquellas cosas sucedieron y están escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Así que hay distintos niveles. En el Antiguo Testamento, la narrativa de la historia, hay aplicaciones, hay principios válidos, hay principios espirituales que son permanentes. Vamos a ver si entre hoy y los dos próximos estudios podemos avanzar un poco en comprender mejor esto. Vamos a la epístola de Judas. Supongo que se han leído, la mayoría habéis leído, si no todos, los pasajes que indicamos que había que leer para el estudio de hoy. El libro de Números, bueno, ya lo habéis leído y lo que lo hayáis leído. Y vamos a ver ahora un versículo, pero hay que ponerlo en su correcta dimensión. Dice en el libro de Judas, versículo 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán,
y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjate, en un solo versículo hay una referencia a 3 personajes, a 3 circunstancias, a 3 situaciones distintas. Caín, Balaán y Coré. El libro de Judas es prácticamente el único de todo el Nuevo Testamento que ha sido escrito para luchar contra la apostasía, contra la falsa enseñanza, contra, bueno, dice el versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahí la fe no es el acto de creer en Cristo, sino la fe ahí se refiere al contenido de la verdad revelada por Dios. El contenido de la fe, lo que compone nuestra fe. Y en aquella época, cuando Judas escribe esta epístola, como en todo el desarrollo de la historia de la Iglesia, ha habido que luchar ardientemente en defensa de la fe. Porque ha habido falsos maestros, falsos apóstoles, falsa enseñanza, herejías que han estado y están tratando de desviar a los creyentes de la auténtica fe, de la fidelidad a Cristo Jesús. Dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Es decir, estaban dentro de la iglesia. Tenían comunión, relación con la iglesia. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y los señala como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados. Están, y se nota que están, pero ni traen bendición, ni refresco, ni fruto. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Baste decir que cuando Judas dice esto, está advirtiendo a los creyentes a analizar y a considerar las enseñanzas, el testimonio y los frutos, y no dejarse engañar por las caras, porque las caras se ven, pero los corazones no. Y Judas usa aquí 3 ejemplos históricos para advertirnos. Y creo que pueden servirnos como principio de cómo usar el Antiguo Testamento de manera correcta. Mirad el versículo 5 de Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto lo conocemos bien, ¿verdad? Salieron de Egipto, cruzaron el desierto, pero no entraron en la tierra prometida. Mirad, hermano, cuesta reconocerlo y decirlo, pero es una realidad. Por la predicación del Evangelio, algunos
pueden haber sido sacados de la corrupción del mundo, pero no han creído en Cristo. Y se ha podido producir un cambio en algunos aspectos de su vida y llevado o se han introducido en una práctica religiosa, pero no en una fe en Cristo Jesús como Salvador y como Señor de la vida. Y estos tres, Caín, Balaán y Coré, nos pueden servir de ilustración histórica. Para eso está el Antiguo Testamento. Veamos el caso de Caín. Dice aquí, han seguido el camino de Caín. Si vamos a Génesis capítulo 4, mirad, el primero que tomó una ofrenda para Jehová fue Caín. No era un ateo, ¿eh? No era un agnóstico, no era uno que negaba la existencia de Dios. Era un religioso. Repito, él fue el primero que tomó una ofrenda y la llevó a Dios. Después su hermano Abel. Pero no era Caín un ateo declarado. Era un religioso practicante. Cuando Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no se agrada de la ofrenda de Caín, dice que se ensañó y decayó su semblante, porque él no estaba satisfecho con su relación con Dios y se comparaba con su hermano. Vayamos a Génesis capítulo 3, capítulo 4, por favor, porque creo que teniendo el texto delante es mucho más elocuente que el hecho de que yo lo diga. Dice que Dios le preguntó en el versículo 6, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, Caín se enceló con su hermano. Bueno. Se está escuchando de fondo. Miguel Ángel, no se te escucha, te estoy poniendo, pero no Vale, sale. ya, ahora abierto yo. Es que cuando se abren otros micrófonos, pues se cierran todos. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. He leído Génesis 4:16. El camino de Caín. Esa expresión, salió pues Caín de delante de Jehová. Hermanos, hermanas, ¿no os parece
Y no es muy triste y doloroso cuando vemos que algunos que han llegado a la iglesia, han escuchado el Evangelio, han manifestado creer y hasta se han bautizado y han estado sirviendo, pero después, porque hay un hermano o una familia a los que Dios bendice o a los que Dios usa, resulta que se despierta una actitud de celo, de envidia y se van, se marchan. Y dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Hermano, Judas nos advierte de que cada uno de nosotros cuidemos nuestra relación con Dios sin depender de lo que pasa con otro o con otro. Y no salgamos de la presencia de Dios porque nos hayamos sentido menoscabados, desconsiderados. Es tu relación con Dios directamente la que sostiene la vida cristiana. No entremos en el camino de Caín. No nos comparemos. Y Judas apela y recurre al ejemplo de Caín para advertirnos, para amonestarnos. Hermano, asegurémonos de que estamos en la luz. No se trata tanto de lo que hacemos, sino de en quién estamos. Claro que hay que andar en la luz. Claro que hay que vivir en la luz. Pero si queremos andar en la luz y procuramos vivir en la luz, pero no estamos en la luz, en el verdadero, en el que dijo yo soy la luz del mundo, estaríamos expuestos a abandonar el camino. Por lo tanto, es importante la certeza del nuevo nacimiento, de estar en Cristo, de estar en el verdadero, porque ahí sí que no nos podemos apartar de Él. Porque Él es el que nos sostiene a nosotros. El día que yo entendí que yo no tengo a Dios agarrado, que es Dios el que me tiene agarrado a mí, ese día una paz entró en mi corazón que permanece siempre a pesar o por encima de las circunstancias y de mis propios errores. Porque yo me podría soltar de Dios, pero Él no me suelta a mí. Y es importante eso. Es más, Hebreos capítulo 11 dice que Caín mató a Abel porque era del maligno. Es que el cambio, eso está en Hebreos 11:3, el cambio de condición no consiste en una realidad religiosa, sino consiste en pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de estar sin Cristo a estar en Cristo. Y estando en Cristo es imposible salirse del camino o entrar en el camino de Caín. Habla Judas, volvamos otra vez al error de Balaam. Si habéis leído en el libro de Números, capítulo 22, 23 y 24, nos ayudará a ver un poco más claramente y más rápidamente en qué está pensando Judas. Sabéis qué Judas es, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay por lo menos referencia a 8 Judas.
Pero muy posiblemente este Judas era medio hermano de Jesús, hijo de José y de María. Jesús era hijo de María, pero este Judas era uno de los hermanos de Jesús, que creció teniendo como hermano mayor al Señor Jesucristo. El error de Balaam. Balac llama a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Israel que ha salido de Egipto. Porque Balac dice, es más fuerte que yo. Y va conquistando por donde pasa. Y llama a Balaam. Y Balaam le dice, pregunto a Jehová y haré lo que él me diga. Y Dios le dice, no vayas. Y no va. Pero Balac no desiste, vuelve a enviar a otros y lo envía con presentes, con dinero, con regalos, y le dice a Balaam, ven y maldice a este pueblo de Israel. Y Balaam vuelve a consultar otra vez a Dios. Y Dios le dice, no vaya, pero al final Dios le dice, bueno, ve. El error de Balaam. El amor a las riquezas. Porque aquí está hablando de un hombre que cree a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Pero que, como el adversario no deja de tentarle, no deja de enviarle propuestas y de presentarle pagos, beneficios, pues Balaam comete el error de dejarse seducir por los bienes. Cuidado, hermanos y hermanas, no cometamos el error de Balaam. Cuidado, la historia del Antiguo Testamento nos enseña. Balac le ofrece a Balaam, te voy a dar un cargo, te voy a dar un lugar, te voy a dar una preeminencia sobre otros. Y podemos aprender de la historia, de los hechos históricos del Antiguo Testamento, principios que resultan muy prácticos para nosotros. Deseamos hacer la voluntad de Dios. Interés por servir a Dios, por agradar a Dios, por vivir para Él. Pero la tentación y el tentador está cerca. Y nos puede presentar y puede despertar el deseo y el interés por el prestigio, por ejemplo. Siervos de Dios han querido ser grandes hombres y se han dejado arrastrar por hacerse un nombre, un prestigio, una fama, o como alguien dijo una vez, yo era Pepe y ahora soy Don Pepe. Cuidado con el afán por el prestigio, por la prosperidad, aunque sea de tipo religioso. Es mejor servir a Dios en humildad que ser grande delante de los hombres. Balaam se dejó seducir y cometió el error. Acordaros de lo que dice el Nuevo Testamento, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos, procurándolo, se descarriaron.
aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos da, a disfrutar de lo que Dios nos permite, de lo que Dios nos provee. Mirad una página más adelante, Apocalipsis capítulo 2. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Está hablando ya de la época de la iglesia y a una iglesia en particular y en concreto. Y había allí algunos que les permitían, los líderes de la iglesia, los pastores, los obispos, los ancianos de la iglesia, le permitían a algunos tener esta doctrina de Balaam y poner tropiezo a otros. Ser de tropiezo para otros. Como hizo Balac a través de Balaam. Cuidado, cuando algunos nos intenten animar o impulsar a que busquemos hombres que tú te mereces más, es que a ti te deberían que tener mayor consideración y más reconocimiento y tú deberías ocupar un cargo superior y tener mayor papel. Y eso es lo que Balac le ofreció a Balaam. Y por lo que Balaam se dejó seducir. Hermanos, el Señor Jesucristo en el aposento alto con sus discípulos se quitó la capa, se ciñó la toalla, tomó un lebrillo y puso un poco de agua y le lavó los pies y los secó con la toalla. Y les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor. Y hacéis bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, hago esto, y notad que el Señor Jesucristo cambia el orden de los títulos. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y él dijo, yo soy el Señor y el maestro. Porque si primero es maestro y después es Señor, su enseñanza estará sujeta a nuestra opinión, a nuestro interés. Pero si primero es Señor y después maestro, como es el Señor, lo que él diga tiene toda la autoridad. Y si yo, el Señor y el maestro, he hecho esto, hacedlo vosotros también. Hermano, tengamos por el mayor honor el servir a Dios sirviendo a los hermanos. Y tener y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El que quiera ser el mayor, que se haga el menor. Balac tentó a Balaam y Balaam se dejó de engañar. Y aquella historia de Números 22, 23 y 24 es una ilustración muy pertinente y clara para nosotros hoy. Hermano, si hacemos bien, el bien que podamos hacer, esperando recibir la recompensa o el reconocimiento.
y lo recibimos, no esperemos después ningún reconocimiento de parte del Señor. Porque si lo hemos hecho para que los hombres no lo reconozcan y lo han reconocido, ya se ha cumplido su fin. Pero si lo hacemos sin esperar nada a cambio, el Señor Jesucristo, después, que no es deudor de nadie, que no olvida nada porque Él es el justo, podrá decir: buen siervo, buena sierva, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mirad, hermano, el lugar que ocupemos delante de los hombres o a la vista de los hombres no tiene importancia alguna. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hagámoslo para el Señor, sin esperar nada a cambio. Y aquí, cuando habla en Judas 9 de el error de Balaam, he dicho Judas 9 y es Judas 11. Cuando habla del error de Balaam, habla de el lucro. Y el lucro no necesariamente tiene que ser por cuestión material de riqueza, de dinero, sino que puede ser también de reconocimiento, puede ser también de honra, puede ser también de título o puede ser de otra cosa. Y para terminar, está el camino de Caín, el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré. Números capítulo 16. Si queréis, vamos allí, al libro de Números. Capítulo 16. Coré era de la familia de Leví, uno de los que servían en el tabernáculo. Coré, hijo de Iznar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La rebelión de Coré. Estos se levantaron 250, pero Coré al frente de ellos, contra Moisés y contra Aarón. Y le dicen: ¿qué? ¿Los demás no pintamos nada? Todo el pueblo es santo. Y Dios está en medio de todo el pueblo. Le están diciendo, en palabras nuestras de hoy, venga, vayamos a la democracia. Sí, establezcamos una democracia. ¿Qué pasa? ¿Vosotros sois los que habláis en nombre de Dios? ¿Todos los demás no tenemos nada que decir? Votemos. Sí, votemos. Pongámoslo a voto. Mirad el versículo 12. Bueno, primero, la actitud de Moisés. Versículo 4. Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro
Es decir, se humilló y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Versículo 12. Envió Moisés a llamar a Datán y a Abián, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Esta es la rebelión de Coré. Hermanos, hermanas, la autoridad la tiene Dios. Él es la autoridad. Y aunque nos pongamos de acuerdo, democráticamente hablando, y estemos de acuerdo por mayoría o por unanimidad en algo que va en contra de lo que Dios dice, Dios sigue teniendo la autoridad y la razón. No se trata de que nos pongamos de acuerdo. No se trata de que establezcamos nuestros principios. Eso de todo el pueblo es santo, todos los creyentes somos santos, pero ninguno de nosotros tenemos ni derecho ni autoridad para establecer normas por encima de la palabra de Dios. Jesús muchas veces apeló a Moisés. Cuando hablan acerca del matrimonio y la naturaleza del matrimonio, había entre los judíos dos escuelas que una decían, la de Hillel, que decía, no, el matrimonio, y otra escuela que decía, no, el matrimonio se puede, y discutían entre ellos a ver quién llevaba razón con sus argumentos. Y el Señor Jesucristo dice, Moisés, y ellos dijeron, Moisés mandó carta, mandó dar carta de repudio. Y Jesús le dice, no, Moisés os permitió por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. El Señor Jesucristo apela a la autoridad de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, apela a la ley de Moisés y a los principios de Moisés, a lo que Dios dijo a través de Moisés para establecer los principios eternos. Y aquí Coré levanta una rebelión y mueve a otros para decirle a Moisés y Aarón, oye, que los demás también tenemos nuestra razón. Mira el argumento. Versículo 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. A ver, por favor, parémonos. Coré, ¿ya te has olvidado de que en Egipto estabas haciendo ladrillo con barro y lo hacías bajo el látigo y bajo el palo? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, es decir, como un emperador. Si Moisés está allí por designio de Dios, por llamamiento de Dios, y ha mostrado Dios con obra y de manera clara y contundente que Él habla por medio de Moisés. Versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. Y le dice, ¿sacarás los ojos de estos hombres? Como diciéndole, ¿lo vas a hacer que sean ciegos? ¿Que te sigan ciegamente? No subiremos. La rebelión, la contradicción de decir que se quiere seguir a Dios y sin embargo se rebela contra la autoridad de Dios. Hermano,
seamos honestos y claros. Se ha visto en la Iglesia de Dios, tristemente, muchas, demasiadas rebeliones, contradicciones, con argumentos humanos, engañosos, luchando uno contra otro por el sillón o el lugar de autoridad. Y Judas dice, cuidado, cuidado. Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, estoy leyendo en número 16, contra ellos, es decir, contra Moisés y contra Aarón, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la congregación. Parece mentira. Duele hacer memoria de situaciones y circunstancias complicadas y difíciles que algunos hemos vivido y que se han vivido y que han hecho tanto daño en la familia, en los hijos, en los nuevos creyentes, al testimonio del Evangelio, por causa de contradicciones, por causa de rebeliones, por causa de contiendas con argumentos humanos en contra de la autoridad de la palabra de Dios. O contrariamente a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Os acordáis lo que pasó, verdad? Por eso dice que perecieron, dice Judas 11. Dios dijo, apartaos de ellos. Y el pueblo se apartó de Coré y de los 250 que iban con Coré. Y la tierra abrió la boca y se los tragó. Es más, dice el versículo 41 de número 16, que al siguiente día toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y murieron, versículo 49, 14.700, sin contar los 250. Estamos hablando de que hoy, como Iglesia de Dios, tenemos en el Antiguo Testamento muchos ejemplos históricos que no debemos ignorar, que nos pueden servir de enseñanza, de amonestación, de advertencia y en muchos casos también de guía y de ejemplo para nuestras vidas. La historia de la Iglesia está jalonada de rebeliones, de sufrimientos por causa de esas rebeliones. Os dejo un par de cuestiones para orar y pensar en ellas. Pensar acerca de ellas. Si leemos la epístola de Judas, habla de Caín y hace un recorrido muy amplio, habla de mucha gente del Antiguo Testamento. Esto es inspirado por Dios y útil
para enseñar, para instruirnos, para corregirnos. ¿Qué parte podemos tomar para nosotros hoy? Os lo confieso. Mirad, hermanos, yo no tengo la respuesta. Os puedo decir que no lo sé. Pero lo que sí os digo, que todo eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, y debemos conocerlo, y debemos conocer la historia del Antiguo Testamento, ahí tenemos una ingente cantidad de tesoros de enseñanzas espirituales para nosotros. No ignoremos el Antiguo Testamento, porque no se trata de que nosotros vivamos el Antiguo Testamento, pero sí que aprendamos del Antiguo Testamento. Que veamos que hay muchas lecciones muy prácticas y actuales. Y que el Nuevo Testamento nos advierte por medio del Antiguo Testamento. Pues os hago una propuesta. Mirad en los 4 evangelios en la medida que cada uno pueda, dependiendo del tiempo, dependiendo de la situación, el uso que el Señor Jesucristo hizo del Antiguo Testamento en historia, en personas, para enseñar. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en boca del Señor Jesucristo, ¿cuánto encontramos del Antiguo Testamento? Porque hay una gran riqueza también ahí. Pues llegamos al final. Mirad, hermano, estoy intentando, para los que no lo tengan muy desarrollado, despertar el interés por el Antiguo Testamento. En este mes pasado, en abril, he disfrutado enormemente con un libro del Antiguo Testamento del que se habla poquísimo. Lamentaciones. Y leyendo el corto libro de Lamentaciones, me he tenido que leer el largo libro de Jeremías. Y hermano, hermana, ¿cuánta enseñanza hay en Lamentaciones? Porque todo lo que allí se ve y por lo que Jeremías llora con relación a Jerusalén es porque no atendieron las advertencias de Dios. No siguieron las enseñanzas de Dios. No corrigieron en base a lo que Dios les decía. Por eso, la ciudad hermosa en un tiempo era ahora un tiznón, un palo quemado. Por eso Jeremías llora al ver el estado de la ciudad. Pero todo fue porque no atendieron, porque no escucharon, porque no obedecieron, porque no reaccionaron. Veamos entonces en los 4 evangelios el uso que el Señor Jesucristo hizo de los personajes y las enseñanzas del Antiguo Testamento.
Algunos cuestionan algunas cosas, pero Jesús no las cuestionó, las afirmó, porque en el Antiguo Testamento estaban enseñadas. Gracias, nos vemos en el próximo estudio, nos despedimos en oración. Señor, gracias porque tu palabra es toda ella procedente de ti, inspirada desde el capítulo 1 de Génesis hasta el 22 de Apocalipsis. Señor, porque tu palabra es inerrante, eficaz, fiel, verdadera, no pasa, no pierde vigencia. Señor, y al conocerla, Señor, recibimos instrucción de tu parte para vivir conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a que sepamos cada uno de nosotros en nuestra vida personal aprender y a aplicar lo que tú nos dices. Gracias por tu paciencia, porque tú eres el Dios de toda misericordia, el Dios de la longanimidad, largura de alma. Tienes paciencia con nosotros y eres el Dios que nos soporta. Gracias y perdona nuestros pecados. Y ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.